escuchas? Te escucho perfecto. Perfecto. Ya, súper. Eh, de los estudiantes, no sé si, bueno, por la demora a lo mejor algunos se conectaron y desconectaron después, pero quisiera saber si es que, si le pueden avisar a los compañeros que ya está funcionando la sesión, nada más. Marcelo, los muchachos solamente con el link pueden ir ingresando, así que tú no tienes que hacer nada más, pues puedes iniciar la actividad sin problema. No te escucho. Parece que estás hablando, pero no te escucho. Ahora te veo, pero aún no te escucho. A ver. Ahora, Marcelo, te sugiero dejar apagada la cámara, parece que tienes problema de conexión, Ya. para privilegiar el audio. Cambia bastante. Ahí parece que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Excelente. Ya, yo voy a permanecer Ya. conectado en silencio un par de minutos por si acaso y te dejo a ti a cargo de la sesión. Que tengan Excelente. un buen día, muchachos. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan o no? Hola, doctor, sí, buenos días. Qué bueno. Bueno, yo soy Marcelo Botov, cardiólogo y cardiólogo intervencional del Hospital Regional de Temuco y profesor, ¿no es cierto?, de bases eh, eh, con ustedes, digamos. Se me ha encomendado el hacer este caso clínico con ustedes. Yo no sé si les llegaron los materiales. Me comentaron que sí, digamos, se los habían repartido al menos. Y la idea es ir comentando entre todos, en el fondo, y ver cuál es la primera impresión que les dio, primero que todo, ¿no es cierto?, del caso clínico. ¿Me escuchan o no? Sí, doctor, sí se escucha. Excelente. Entonces, tú mismo que me estás escuchando, cuéntame qué es lo que te pareció el caso clínico. La verdad me pareció algo complejo y creo que no lo entendí muy bien. Ya, perfecto. ¿Qué no entendiste? Creo que me mareé un poco con tanta información, con, Ya, con los videos, con el electrocardiograma. ya, pero eso no es lo más importante, po. Tú sabes que para poder evaluar un caso clínico, lo más importante, y todos lo saben, ¿no es cierto?, es lo que está escrito, la semiología, ¿no es cierto? Cómo lo que el paciente, ¿no es cierto?, está sintiendo y cuál es la evolución de todas estas cosas. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ustedes vieron en general? ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Según los signos que presenta, tiene hipotensión, taquicardia y pareciera que tiene problemas de perfusión. Ya, pero esos son los signos, po. Eso es cuando uno llega al examen físico del paciente.
Lo más importante es qué es lo que el paciente cuenta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que el paciente cuenta, que es lo primero de los primeros dos párrafos del caso clínico, digamos. ¿Alguien podría leer los primeros dos párrafos del caso clínico mejor? Para que iniciemos algo. No tú, digamos. O tú asigna a un compañero. Ya voy a ver quiénes están presentes. Coto, ¿yo lo puedo leer? Dale. Ya. Excelente. Caso clínico. Se presenta el caso de don Juan de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, EPOC tabáquico, tabaquismo detenido hace un año, diabetes mellitus 2, que refiere cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por deterioro de capacidad funcional progresiva, que ahora es de pequeños esfuerzos, aumento de volumen simétrico de ambas extremidades, dificultad respiratoria nocturna que lo obliga a dormir semisentado con 4 almohadas, nicturia y palpitaciones ocasionales. Excelente. Paremos ahí. A los 60 años de edad, en Chile y en el mundo, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes? Hola, por lo que yo sé, la hipertensión, eh, la dislipidemia y la diabetes son como las tres fundamentales. Excelente. Estos tres, digamos, factores, ¿no es cierto?, de riesgo cardiovascular que tú mencionas, ¿no es cierto?, que son los más comunes. ¿Qué es, ¿no es cierto?, cuál es la patología más asociada al corto, mediano y largo plazo cuando estas entidades están presentes y no están compensadas? Por lo que investigué, la insuficiencia cardíaca es ¿Ya? como lo más asociado. Yo la asocio Excelente. porque la hipertensión tiene que ver. Eso, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, lo que producen los factores de riesgo cardiovasculares, como su nombre lo dice, es riesgo cardiovascular. Por lo tanto, al corto, mediano y largo plazo, los pacientes que tienen, ¿no es cierto?, estos factores van a desarrollar un evento cardiovascular. Ese evento cardiovascular puede ser infarto, infarto cardíaco, infarto cerebral, arritmias, insuficiencia cardíaca, dilataciones de cavidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, eventos cardiovasculares. Perfecto. Entonces, ¿a qué edad empieza más o menos a manifestarse ya la repercusión de los factores de riesgo en el ser humano? Cuando hay o cuando estos están presentes. La curva, ¿no es cierto?, empieza a aumentar ya desde los 40 años hacia arriba. Por lo tanto, si usted tiene 40 años y tiene algún factor de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto?, tiene que hacerse un chequeo e irse evaluando. ¿Por qué? Porque hay que controlarlos ya antes de llegar a los 50 años, que van a haber pasado ya 10 años, ¿no es cierto?, de enfermedad en curso sin control, ¿no es cierto? Y eso es la pesquisa previamente. Luego de los 50 años, habitualmente la curva ya se duplica y comienza, ¿no es cierto?, una curva ascendente de alto riesgo. Por lo tanto, acá tenemos un paciente que debuta finalmente a los 60 años, ¿no es cierto? Y solamente matemáticamente hablando, que es lo que nosotros ya conversamos, ¿no es cierto? O epidemiológicamente hablando, es un paciente que tiene más de 4 factores de riesgo, ¿no es cierto? Y algo le está pasando. ¿Cuál es la probabilidad de que esto sea algo cardíaco? Prácticamente más de un 90%, ¿no es cierto? Por lo tanto, bajo la pregunta de qué les parece el caso clínico, cae, ¿no es cierto?, de cajón, que uno lo que tiene que pensar, la semiología, solamente matemáticamente hablando, es que tiene o está cursando con algún evento cardiovascular. ¿Está claro, no? Sí. Excelente. Entonces, como estamos cursando con un evento cardiovascular, ¿qué es lo que ustedes creen que le puede estar pasando? Dice que tiene aumento de las extremidades, simétrica de volumen, asociado a mayor cansancio, ¿no es cierto?, que es esta disnea progresiva, que ahora es de mínimos esfuerzos, o sea, no alcanza
ni a caminar 5 pasos y el paciente se ahoga, ¿no es cierto? Y durante la noche no puede ni siquiera dormir de forma acostada o en decúbito supino, sino que tiene que estar durmiendo sentado, con prácticamente 4 almohadas, ¿no es cierto?, atrás, porque claramente se ahoga. Eso se llama disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto? ¿Qué son todos esos cuadros? Profe, ¿es insuficiencia cardíaca congestiva? Perfecto, ¿por qué? Porque suena como tiene congestión en el corazón y eso afecta a los pulmones, como una edema. Exacto. O sea, está muy bien lo que tú comentas, pero están los criterios diagnósticos también de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y para los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca están los criterios de Framingham, ¿ya? También, ¿no es cierto? Aparte de los criterios, ¿no es cierto?, de riesgo cardiovascular. Y también están, ¿no es cierto?, en las normas, ¿no es cierto?, cuál es la forma semiológica y también signoloógica de saber por qué el paciente está cursando con insuficiencia cardíaca. Y si ustedes eso lo buscan en un libro, van a ver que lo que yo les puse, ¿no es cierto?, en el segundo y tercera línea, es lo que está definido en los libros como insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Doctora, ya el paciente está cursando con una insuficiencia cardíaca congestiva y vamos a ver qué grado de congestión tiene en el fondo. ¿Mm? Entonces, sigamos más adelante, que estaba leyendo, por favor. Ya, voy a seguir. Hoy alrededor de las 2 a.m. se agrega asintomatología previa, dolor torácico opresivo y aumento de disnea nocturna. Usted está de turno voluntario en la urgencia del Hospital Regional de Temuco y recibe a este paciente en regulares condiciones. Se percata uso de musculatura accesoria para ventilación espontánea, cianosis peribucal, llene capilar aumentado, frecuencia respiratoria de 30 por minuto, saturación de 89%, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y presión arterial de 95/63. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que se agregó ahora en el paciente? Está escrito, ¿qué se agregó? ¿Por qué él fue a la urgencia? Yo creo que tiene que ver, o sea, por lo que yo pienso de una persona de urgencias cuando ya ve signos o, por ejemplo, el dolor torácico opresivo y el aumento de la disnea. Yo creo que eso fue lo que pudo haber hecho que fuera a urgencia. Excelente, excelente. Y ahí es muy importante que ustedes empiecen a conocer de forma directa que una cosa es lo que el paciente cuenta, que es la evolución de su enfermedad, ¿no es cierto?, que es lo primero que nosotros leímos, y luego el motivo de consulta. El motivo de consulta del paciente a las 2 de la mañana fue el dolor torácico y aumento de la disnea basal. ¿Ya? Por lo tanto, a la disnea basal, que él nos venía contando, ¿no es cierto?, hace 3 meses, se le agregó dolor torácico. ¿Cuáles son las causas del dolor torácico? ¿Por qué puede doler un tórax? Bueno, un tórax tiene hartas cosas, ¿no? Tórax tiene piel, suelo subcutáneo, músculo, hueso, grandes vasos, corazón, pleura, pulmón, ¿no es cierto? Como también el pericardio. ¿Mm? Todas esas cosas pueden doler, por lo tanto, uno puede tener contusiones torácicas que duelan, fracturas costales que duelan en el tórax, ¿no es cierto? Pericarditis, miopericarditis, infarto agudo del miocardio, neumotórax, ¿no es cierto?, contusiones pulmonares, disecciones aórticas, como también contusiones o hematomas, ¿no es cierto?, de los grandes vasos asociados, ¿no es cierto?, a accidentes. ¿Ya? O sea, todas esas cosas pueden doler en el tórax. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga él algo traumático?
es poca, según yo. Poca porque no está, el paciente no relata que se cayó, digamos. ¿Ya? Sí, eso es súper fácil, digamos. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente tenga una disección aórtica? Poca, pues tiene una presión de 90,60 milímetros de mercurio. Si tuviera 90,60 milímetros de mercurio asociado a una disección aórtica, el paciente estaría falleciendo. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que tenga una disección aórtica, esto es medicina, ¿no es cierto? Nada es cero, pero es baja. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un neumotórax? Yo creo que poco igual, porque por lo que se asocia más a traumas. Bien. También se asocia a trauma y también están los neumotórax espontáneos, ¿ya? Pero es otra la historia, ¿ya? Y el dolor torácico no es opresivo, sino que el dolor torácico es tipo puntada. Y el paciente no llega saturando peri 90, así que llega saturando peri 80. Porque acuérdense que tiene un pulmón menos. ¿No es cierto? Excelente. ¿Y cuál es la probabilidad de que este paciente tenga una isquemia miocárdica? O sea, que le esté llegando poca sangre a las arterias coronarias. Es bastante alta porque tiene dislipidemia y también tiene baja saturación de la hemoglobina. Exacto, o sea, es bastante alta, pero no directamente relacionado con las razones que tú estabas comentando, sino que porque algo está pasando que la presión es muy baja, ¿no es cierto? Por lo tanto, si uno no tiene presión de forma adecuada, es muy difícil que llegue sangre, ¿no es cierto?, a los distintos territorios de forma adecuada. Asociado a eso, se suma, ¿no es cierto?, que tenemos una saturación, ¿no es cierto?, baja, y la probabilidad alta de que además de tener un flujo, ¿no es cierto?, que es menor, obstrucciones de las arterias coronarias asociadas, ¿por qué? Porque tiene dislipidemia el paciente, además fue tabáquico, ¿no es cierto?, tiene 60 años y además es diabético, ¿no es cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que tenga obstrucciones y que tenga una disminución de el flujo coronario, porque además tiene una presión baja, hace muy probable que él esté teniendo cierta isquemia del corazón, ¿no es cierto? Queda claro, ¿no es cierto? Sí, doctor. Excelente, excelente. Entonces sigamos leyendo el caso clínico. Ya vamos entonces en que tenemos un paciente con muchos factores de riesgo que está cursando con un evento cardiovascular. Ese evento cardiovascular ya lo definimos como una insuficiencia cardíaca y que además a las 2 de la mañana, ¿no es cierto?, de hoy, pongámosle, ¿no es cierto?, se agrega que el paciente inicia cierto dolor torácico que ya identificamos en el fondo por qué pudiese ser que él esté teniendo, ¿no es cierto?, este dolor torácico, y además vemos que tenemos una signología bastante inadecuada, ¿no es cierto?, que el paciente, como decimos nosotros hoy, este paciente va mal y probablemente vaya a evolucionar de forma no tan adecuada. Es por esto que, ¿qué es lo que pasa en el relato de la historia? Vayamos leyendo. Ya, voy a seguir leyendo. Eso. Aquí está. Su colega le indica trasladar al paciente a reanimación, donde usted como buen médico decide progresar a realizar rápidamente un examen físico mientras indica medidas de compensación. Al examen físico constata yugulares ingurgitadas, pulpus pardus et tardus, ritmo regular en 2 tiempos, soplo eyectivo en foco aórtico, ruido romboidal que apaga el segundo ruido cardíaco e irradiado a carotis. Excelente, paremos ahí. Ah, paremos ahí, ¿ya? Porque eso es un montón de información, ¿ya? Eso es prácticamente un capítulo completo de semiología que yo les puse, digamos, en esas 3 líneas. Entonces, vamos desde lo primero. Vuelve a leerlo, por favor. Ya. Su colega les indica trasladar al paciente a reanimación, donde usted como buen médico decide progresar a realizar rápidamente un examen físico mientras indica medidas de compensación. Y encuentra, en primera instancia, ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Sí.
Constata yugular ingurgitada. ¿Qué representa la ingurgitación yugular en un paciente? Según lo que tenía entendido, era aumento de la presión venosa. Excelente. ¿Y por qué aumenta la presión venosa? Mm, Doctor, ¿Sí? porque no, perdón. no, es que creo que habíamos dicho una vez que la presión venosa aumentaba por la misma insuficiencia cardíaca, ¿o no? Excelente. ¿Por qué? Ay, no soy una experta, pero como Ya, que sí, cuéntame. lo que me acuerdo era como que el corazón no tenía como la suficiente fuerza para como para que retorne la sangre al Excelente. corazón. Esto es súper importante. Esto es pura fisiopatología de la función cardíaca. Y finalmente, lo que sucede es que si un corazón, independiente de la causa, no es capaz de eyectar la sangre que tiene en sus cavidades, ¿no es cierto? Ya sea cavidades derecha como cavidades izquierda, ¿no es cierto? O sea, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierda, ¿no es cierto? Empieza a quedar un remanente, ¿no es cierto?, de líquido posterior a cualquier eyección, ¿no es cierto? Y eso genera, ¿no es cierto?, que cuando al fin de la diástole de cualquier ventrículo, ¿no es cierto?, o aurícula, nosotros tengamos todavía sangre dentro de esa cavidad. En ese sentido, lo que sucede es que aumenta la presión de esa cavidad. ¿Ya? No solo por la sangre, sino que también por alteraciones de la distensibilidad, ¿no es cierto?, o por dilataciones también de las cavidades. Si aumenta la presión dentro de esa cavidad, la presión de fin de diástole, ¿no es cierto?, que se llama, quiere decir que va a aumentar la presión de forma retrógrada. Por lo tanto, aumenta la presión en los capilares pulmonares, aumenta la presión de la arteria pulmonar, aumenta la presión del ventrículo derecho, aumenta la presión de la aurícula derecha, la presión venosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, si aumenta la presión de la aurícula derecha, quiere decir que vamos a tener aumento de la presión venosa, que era lo que dijo su compañero previamente, ¿no es cierto? Y eso determina que nosotros tengamos ingurgitación yugular habitualmente. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, en ese sentido fisiopatológico, ¿no es cierto?, es que nosotros vemos semiológicamente una ingurgitación yugular y eso nos representa que hay aumento, ¿no es cierto?, de las cavidades, de la presión de las cavidades del corazón. Bueno. Y habitualmente está asociado, ¿no es cierto?, a insuficiencia cardíaca, porque una de las causas más comunes de aumento de las presiones de las cavidades intracavitarias, ¿no es cierto?, es la insuficiencia cardíaca. Sigamos adelante entonces con el caso clínico. Creo que esto ya lo había leído. En el examen físico, constata yugulares ingurgitadas, pulsos, ¿Ya? parvus et tardus. Perfecto. Ritmo regular en 2 tiempos. El pulso parvus et tardus. ¿Qué representa? Creo ¿Y que eso era cuando el paciente Primero. tenía estenosis aórtica. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que significa parvus y qué significa et tardus? Yo no sé si es lo textual, pero cuando investigué decía que tenía una amplitud reducida y una velocidad también reducida, por eso era lo de tardus. Ya, excelente. Es tardío, ¿ya? Más que velocidad, es tardío. Entonces es un pulso débil y tardío, ¿ya? Y eso, ¿por qué se imaginan ustedes que sucede? Fisiopatológicamente hablando ya. La estenosis aórtica evita que toda la sangre que llega al ventrículo se expulse. Entonces, Excelente. Miren, esto es la teoría de la puerta. ¿Ya? Ustedes van a decir que está hablando el doctor, estamos hablando, esto es medicina, ¿no es cierto? Es la teoría de la puerta. Si ustedes una puerta la pueden abrir de forma amplia, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas pueden pasar? Todas las que dé, ¿no es cierto?, ese umbral de puerta, en el fondo. Si la puerta tiene 2 metros, van a pasar al menos 2 personas, ¿no es cierto?, rápidamente. 2 personas, 2 personas, 2 personas. ¿Qué pasa si un día yo digo, esas mismas 2 personas pasan corriendo constantemente a través de mi puerta? Entonces, cuando hay una eyección, ¿no es cierto?, una contracción del corazón,
Yo abro la puerta y puede pasar 2 personas. Abro la puerta, pueden pasar 2 personas. La puerta estamos hablando que es la válvula aórtica, ¿no es cierto? Luego, ¿no es cierto? Pasa que esta puerta yo ahora la voy a abrir en la mitad, ¿no? Pero tienen que seguir pasando las 2 personas, po. Porque si no, el cuerpo no puede tener, ¿no es cierto?, una irrigación adecuada, sobre todo a sus órganos nobles. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El pulso, ¿no es cierto?, va a ser más débil porque estas 2 personas no pueden pasar solo de una vez, ¿no es cierto? Y además va a ser más tardío porque tengo que esperar más tiempo para que estas 2 personas puedan pasar, porque tienen que pasar de a uno. Ya no pueden pasar las 2 juntas. Y si yo esta puerta ahora la abro un cuarto, esas 2 personas ya no pueden pasar, ¿no es cierto?, de forma adecuada de frente, sino que tienen que pasar de lado. Y se demoran mucho más en pasar, ¿no es cierto? Entonces, a medida que la puerta se abre menos, el pulso es más débil y es más tardío. ¿Por qué? Porque la puerta no se puede abrir de forma adecuada, ¿ya? Y eso es la teoría de la puerta. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Facilito, ¿no es cierto? Me demoré como 7 años en poder entender esa cuestión. Pero es así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa habitualmente si es que yo tengo una puerta, ¿no es cierto?, que la abro harto y después la cierro fuerte? ¿Qué es lo que se escucha? Un portazo. Ya, si, oye, si estamos hablando acá para entender la cosa fácil, se escucha un portazo, ¿no es cierto? Si abro la puerta ampliamente y luego la cierro fuerte, ¡pah!, se escucha un portazo. ¿Qué pasa si yo no puedo abrir la puerta ampliamente? Sino que la puedo abrir solamente como para poder mirar con un ojito nomás. Y después la cierro fuerte. ¿Se escucha un portazo? No va a ser como un Habitualmente murmullo. va a ser un murmullo, exacto. Entonces, lee un poquito más adelante y sale clarificado que nosotros tenemos un ritmo regular en 2 tiempos, pero con un segundo ruido apagado. ¿O no? Sí. Que apaga el segundo ruido cardíaco Apaga el irradiado a segundo ruido. carotidas. Exacto. Entonces, ¿por qué se apaga el segundo ruido cardíaco? Porque no está el portazo. Porque no está el portazo, pues, chiquillos. Excelente, ¿no es cierto? Es porque la puerta está abierta muy poquito. Por lo tanto, yo trato de cerrarla y se cierra, pero no se escucha el portazo. ¿Qué representa el segundo ruido en el ciclo cardíaco? El cierre de las válvulas semilunares. Exacto. ¿Cuáles son las válvulas semilunares? Aórtico pulmonar. Excelente. Por lo tanto, ¿y ese componente aórtico pulmonar está más dado por la pulmonar o está más dado por la aorta? La aorta. La aorta, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo una estenosis aórtica, no puedo abrir de forma adecuada mi puerta, mi válvula, ¿no es cierto?, semilunar. ¿Qué va a pasar con el segundo ruido? No se va a escuchar. No se va a escuchar, pues, chiquillos. Y eso es lo que está pasando acá. Y ahora ustedes ya saben prácticamente toda la fisiopatología y el funcionamiento asociado al ciclo cardíaco de la insuficiencia cardíaca asociado a estenosis aórtica. Así de fácil. Sigamos con el caso clínico, acá que lo sigue leyendo. Salía que está irradiado a carótidas, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Por qué es que se irradia el soplo a carótidas? O, preguntado de otra forma, ¿cuáles son los primeros vasos que salen desde la aorta después de las arterias coronarias? Las El carótidas y arco la subclavia. Exacto. ¿No es cierto? Por lo tanto, si el soplo es de la válvula aórtica, ¿no es cierto?, eyectivo, porque es eyectivo, ¿no es cierto?, ¿a dónde se va a irradiar primariamente? ¿Dónde lo voy a escuchar también? Porque este soplo acaba de salir, ¿no es cierto?, a la aorta. En las carótidas, porque son los primeros vasos después de las arterias coronarias que salen desde la aorta. ¿Ya? Por lo tanto, habitualmente nosotros escuchamos el soplo de estenosis aórtica
además en ambas carótidas. ¿Está claro, no? Y eso ya es anatomía nomás. Sigamos adelante con el caso clínico. El murmullo pulmonar está disminuido en ambas bases y ausculta crépitos en ambos campos pulmonares con abolición de este, asociado a matidez en base izquierda. Excelente. ¿Qué representa todo ese cuadro, ¿no es cierto?, que les manifesté ahí? Hay una congestión pulmonar que puede ser por el edema que se genera por la insuficiencia cardíaca. Excelente. ¿Por qué se genera un edema en el pulmón por insuficiencia cardíaca? Porque como el ventrículo izquierdo no puede eyectar toda la sangre que le llega, esta se va acumulando y lo que está detrás como del atrio izquierdo es el pulmón. ¿Ya? Excelente. ¿Y por qué? ¿Qué representa que se acumule el agua? O sea, cuando uno mira una calle, ¿no sé, que se acumula el agua, eso no tiene ninguna repercusión. ¿Por Doctor, qué el que se acumula el agua en el ventrículo izquierdo o la sangre genera que haya una congestión? Es lo mismo que conversábamos previamente y el por qué veíamos incurgitación auricular. Porque hay aumento de las presiones de las cavidades intracardíacas. Hay aumento, ¿no es cierto?, de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Ya? No se olviden de eso. Si esto no es acumulación de agua o acumulación de sangre, sino que es aumentos de las presiones de las cavidades. Eso es lo que es fisiopatológico, ¿no es cierto?, al hablar de que hay un problema dentro del corazón. ¿Ya? ¿Alguien me quería hablar? Perfecto. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, del segundo ruido cardíaco y qué es lo que representaba eso en el ciclo cardíaco. Cuéntenme también, entonces, qué es lo que representa el primer ruido cardíaco. El cierre de las válvulas atrioventriculares, la mitral y la tricúspide. Perfecto. ¿A qué lado está la mitral y a qué lado está la tricúspide? Mitral a la izquierda y tricúspide a la derecha. ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. La seguridad es lo primero. Excelente, sigamos leyendo el caso clínico. Ya, aquí vamos. Constata además un reflejo hepatoyugular, leve ascitis Excel- y edema de excelente. extremidades inferiores. Excelente. ¿Qué es lo que es el reflejo hepatoyugular? Por lo que tengo entendido, es la elevación de la presión venosa yugular al presionar la zona cercana al hígado. Excelente. Oiga, usted responde muy bien. Lo único que hay que eliminar de su respuesta es, doctor, esto es esto. No es lo que tengo entendido. Porque Ya. lo entiende muy bien. ¿Ya? Gracias. O sea, doctor, esto es esto. ¿Estamos? Sí, Excelente, muy bien. Esto no solamente es educar desde el punto de vista de un caso clínico, ¿eh? Es educar también de cómo ustedes se tienen que expresar y la presencia, ¿no es cierto?, y la prestancia que tienen que tener al estar evaluando un paciente, porque lo que estamos hablando es un paciente finalmente a las 2 de la mañana y ustedes están solitos. Entonces tienen que decir, yo sé que esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, por lo tanto voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y así les va a ir excelente. Vamos. ¿Qué más? Y faltaba que tenía y edema de extremidades inferiores, simétrico con fobia positivo. No sé cómo se lee eso bien. Salía Fobia positivo 3 cruces. Ah, ya. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta ustedes la forma de graduación de la fobia. ¿Saben qué es lo que es la fobia? es cuando presiona con un dedo en una extremidad y se hunde. ¿Qué tanto se hunde el dedo? Eso tiene que ver con el grado del edema, ¿puede ser? Exacto, el grado del edema.
¿Ya? ¿Y qué significa que haya edema de las extremidades inferiores? Que no hay yo lo asocio a que no hay retorno venoso. Exacto. O sea, no es que no haya, porque si no hay retorno venoso, tendríamos que tener todo coagulado, digamos, hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, hay una disminución del retorno venoso, ¿no es cierto? Y esa disminución del retorno venoso está dada ¿por qué? Por la misma insuficiencia cardíaca, ya que el Excelente, corazón no bombea lo suficiente. excelente. ¿Y qué es lo que sucede? La sangre no puede avanzar, Perfecto. ¿Y por qué no puede avanzar? ya que es que no tiene la suficiencia de energía para avanzar, la diferencia de presión. Excelente, porque hay aumento de las presiones de las cavidades intracardíacas, lo que hace que haya una disminución de la diferencia de presión entre las extremidades inferiores y la aurícula derecha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la aurícula derecha aumentó la presión. No tiende a cero como es habitualmente, ¿no es cierto? Sino que actualmente tiene 3 o 4 milímetros de mercurio de presión. Y eso quiere decir que la sangre o el retorno es menor porque no tiene la capacidad para poder empujar, ¿no es cierto? Y poder llegar de forma adecuada. ¿Estamos claros? Por lo tanto, podríamos decir que una de las manifestaciones de ingurgitación yugular en el cuello es el aumento de volumen de las extremidades inferiores, ¿no es cierto? Claro que sí, porque es el mismo fenómeno finalmente. ¿Por qué no se nos acumula líquido en la cabeza? Por la fuerza de gravedad, según yo. Excelente, por la fuerza de gravedad. Por la fuerza de gravedad. Muy bien. Y por eso es que todo queda en las extremidades inferiores y no andamos, ¿no es cierto? No llega un paciente con insuficiencia cardíaca cabezón. ¿Ya? Eso nunca va a existir. ¿Ya? Esos son otros fenómenos, digamos. ¿Ya? Eso puede suceder, sí, pero son otros fenómenos que no tienen que ver directamente con el corazón. ¿Estamos? Profe. Cuénteme. Pero y si por ejemplo una persona está acostada, ¿se le podría como hacer edema en la cara? No tanto, pero sí la manifestación de la redistribución del flujo dentro, ¿no es cierto?, del cuerpo. Cuando nosotros nos acostamos, es que el paciente no puede dormir acostado, por ejemplo. Porque existe redistribución del flujo y este aumenta, ¿no es cierto?, el retorno venoso y además aumenta la congestión pulmonar. Por eso es que los pacientes, y este paciente, ¿no es cierto?, después está descrito que duerme con 4 o 5 almohadas y semisentado. ¿Estamos? Sí, sí. Excelente. Doctor, tengo una ¿Ya? duda. Es Sí. que lo que me hizo como ruido es que yo tengo entendido que las personas que tienen hipertensión arterial suelen tener Sí. la presión más alta de lo común. Claro. Y esta persona llega con una presión al final de 95. ¿Eso puede tener una relación con que después presente algún compromiso de conciencia? Claro, por supuesto. Aquí son varias cosas que están dentro de tu pregunta. La primera es, ¿por qué el paciente tiene presión tan baja? Si es hipertenso. Entonces, fisiopatológicamente hablando, del punto de vista del comportamiento del corazón en este paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que le está pasando? ¿La contractilidad cardíaca es adecuada? No, está baja. No es la adecuada. Excelente. Y como está baja esa capacidad, ¿es que tenemos la presión baja? Sí, sí. Excelente. ¿Por qué? Porque ¿en qué se traduce una disminución de la contractilidad? En una disminución en la presión. En una disminución del volumen eyectivo, ¿no es cierto? Y si yo tengo un volumen eyectivo disminuido, ¿qué pasa? Baja el gasto cardíaco y eso Excelente. baja la presión. Y si baja el gasto cardíaco, habitualmente, ¿no es cierto? Baja también la presión, ¿o no? Sí. Excelente. Por tanto, si nosotros ponemos a este paciente en una curva presión-volumen,
clásica, ¿no es cierto?, de la representación fisiopatológica de el comportamiento, ¿no es cierto?, del corazón frente a distintas entidades. En la curva presión-volumen, ¿este corazón está más hacia la derecha o está más hacia la izquierda? ¿Alguien ha revisado eso, no? La curva presión-volumen del corazón. Doctor Juan Torres, cuénteme, ¿qué es lo que es la curva presión-volumen? Es una relación entre, ¿cómo se llama esto? O sea, yo lo tenía, era un gráfico que mostraba como en los momentos, en los distintos momentos del ciclo cardíaco relacionando estos dos, con la Exacto. relajación isométrica, el llenado, y según la pregunta que había hecho, como disminuyó la presión, según yo, terminaría con una disminución en el volumen inyectado. Excelente. Y eso hace que la curva, si usted la dibuja, ¿no es cierto? Está la curva normal, ¿no es cierto? Y si dibuja esta curva, esa curva va a estar desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda de la curva normal. ¿Hacia la izquierda? Va a estar desplazada hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha y superior. ¿Por qué? Porque las presiones, acuérdense, de fin de diástole van a aumentar. ¿Ya? Y el volumen eyectivo va a ser menor. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento de la curva hacia la derecha y va a ser el cuadradito más chiquitito finalmente. ¿Por qué? Porque va a haber aumento de la presión de fin de diástole y disminución del volumen eyectivo. Y tanto la contracción isovolumétrica como la relajación isovolumétrica quedan, ¿no es cierto?, sin modificación, pues acuérdense de eso. Es una línea recta. ¿Ya? Revísenlo de nuevo, ¿no es cierto? Y si quieren después me pueden preguntar en base a eso por mail, ¿ya? Pero es muy importante que ustedes conozcan bien las curvas presión-volumen en relación fisiopatológico con el ciclo cardíaco, ¿ya? Una cosa es entender el ciclo cardíaco y lo otro es relacionar la fisiología y luego la fisiopatología cardíaca en relación al ciclo cardíaco, que es lo que representa la curva presión-volumen. Por lo tanto, cuando ustedes dominen 100% el ciclo cardíaco, 100% la fisiología cardíaca y puedan analizar cierta fisiopatología, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que van a entender perfectamente la curva presión-volumen, ¿ya? Que es el punto cúlmine del entendimiento de la fisiopatología cardíaca. ¿Ya? Sigamos adelante con el caso clínico. Ya. Usted decide realizar un electrocardiograma, exámenes generales, TUS y PRO-BNP, así Ya, como TUS también un es- ecocardiograma. Eso, TUS es troponina ultrasensible, ¿ya? La troponina ultrasensible, ¿no es cierto?, representa, ¿no es cierto?, las troponinas, que son componentes que están asociados, ¿no es cierto?, a la actina y la miosina dentro del miocardio. Y dentro del miocardio, si uno toma una muestra, puede sacar, ¿no es cierto?, al sarcómero, ¿no es cierto?, que es la unión entre las fibras entre línea Z y línea Z. Y lo que estamos hablando ahora es fisiología cardíaca pura, ¿ya? Entre estas dos líneas Z, ¿no es cierto?, cuando existe una destrucción o un daño mínimo del miocardiocito, hay liberación de troponinas, ¿ya? Y estas troponinas pueden ser troponina T, troponina I, ¿no es cierto?, que son las más comunes. Nosotros en el hospital tenemos la troponina I, que es bastante específica. Por lo tanto, la especificidad de este marcador o biomarcador, como se llama, ¿no es cierto?, específicamente, es alta para conocer que está existiendo algún daño miocárdico, ¿ya? Eso es una cosa. Luego, el PRO-BNP, ¿no es cierto?, es un marcador, o N-PRO-BNP, biomarcador también de insuficiencia cardíaca,
que es liberado, ¿no es cierto?, asociado a los aumentos de las presiones de las cavidades intracardíacas, ¿ya? Y los demás exámenes ecocardiograma, ustedes saben lo que es, ¿no es cierto?, que es eco, o como el eco fetal, ¿no es cierto?, que se puede ver, ¿no es cierto?, a las guaguitas, ¿no es cierto?, mientras están en desarrollo, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad uterina en las madres, es lo mismo, pero en el corazón, ¿no? Y eso nos sirve para ver las estructuras, para ver la función del corazón, para ver la capacidad de contracción, que nosotros lo determinamos como función ventricular, ¿no es cierto?, o fracción de eyección, como también en las valvulopatías en sí. Eso es una cosa. Y el electrocardiograma, que es una de las cosas más importantes para nosotros los cardiólogos en la evaluación inicial de cualquier paciente con alguna sintomatología cardíaca, es el que ustedes tenían ahí. ¿Quién me puede dar una representación más o menos de lo que vio en el electrocardiograma? Se lee como la actividad cardíaca, la actividad eléctrica del corazón. Exacto, sí, muy bien. ¿Y qué es lo que pudieron ver en el electrocardiograma que yo les envié? ¿Qué les parece? No está como homogéneo. No está igual. Ya, sí, por supuesto. ¿Qué más? ¿Ustedes vieron electrocardiogramas con alguien o no? Doctor, eso le queríamos decir es que no habíamos visto electrocardiograma antes, no habíamos tenido ninguna clase, entonces cuando nos llevó el caso clínico igual como que Excelente. nos asustamos. No hay ningún problema, no se preocupen. Mira, esto es re simple y es muy bueno que siempre se les vayan mostrando cosas que van a ser el futuro de su estudio y siempre complementándolo. El electrocardiograma es un examen no invasivo, ¿no es cierto?, que nos toma registro de los vectores eléctricos del corazón, ¿ya? La suma de todos los vectores de depolarización, o sea, de activación finalmente de membrana de cada uno de los miocardiocitos, determina múltiples vectores para todos lados. Hacia abajo, ¿no es cierto?, de la aurícula a los ventrículos, hacia adelante de la porción posterior de la aurícula, hacia la porción anterior de la aurícula, hacia el lado de la aurícula derecha, hacia la aurícula izquierda, y se inician habitualmente en el nodo sinusal, ¿ya? El nodo sinusal se encuentra justo en la llegada de la vena cava a la aurícula, ¿no es cierto?, derecha. Justo en esa porción anterior existe el nodo sinusal, que es, podríamos decir, el interruptor del inicio de la actividad eléctrica del corazón. Luego, este nodo sinusal emite, ¿no es cierto?, una onda de depolarización, la cual llega luego al nodo auriculoventricular en el corazón, que habitualmente se encuentra, ¿no es cierto?, en relación a la válvula tricuspidia, y este nodo auriculoventricular retrasa la conducción un par de milisegundos, ¿no es cierto?, y luego envía, ¿no es cierto?, luego la depolarización a través del haz de His, que luego se divide en la rama izquierda de la haz de His y luego la rama derecha. Y luego, en la finalidad de estas dos ramas, tenemos la red de Purkinje. Ok, esa es la anatomía de el cómo se depolariza el corazón. Por lo tanto, habitualmente en un electrocardiograma vamos a tener un ritmo sinusal, ¿no es cierto?, porque es el nodo sinusal el que está haciendo, ¿no es cierto?, el marcapaso, finalmente. Va a haber la depolarización, vamos a tener, ¿no es cierto?, un segmento, luego del ritmo sinusal, un segmento PR, desde la P al R, que determina lo que se demora la electricidad entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular hasta que pasa a el haz de His. Y luego tenemos un QRS que representa la depolarización de los ventrículos. O sea, después del nodo AB se depolarizan los ventrículos. Pues acuérdense que el nodo AB estaba en relación a la tricúspide, ¿no es cierto?, o sea, entre la aurícula y el ventrículo, y se depolariza todo el ventrículo a la vez. Cuando sienten ciertos bloqueos de las ramas, es que tenemos el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, o los hemibloqueos izquierdo anterior, hemibloqueo izquierdo posterior, etcétera, y eso ya son cosas más complicadas del electrocardiograma.
Entonces, todos estos vectores que yo les acabo de comentar, finalmente se ven representados en el electrocardiograma como una onda P, que es la onda de depolarización del nodo sinusal, un segmento PR, que es lo que se demora la electricidad en ir desde el nodo sinusal al nodo AB, ¿no es cierto? Un QRS, que significa la depolarización de los ventrículos, y luego una onda T, ¿no es cierto?, que representa la repolarización, ¿no es cierto?, del corazón para poder generar un nuevo latido cardíaco. ¿Ya? Ahora, si relacionamos el electrocardiograma con el ciclo cardíaco, es muy importante, porque ustedes ya pueden ver, ¿no es cierto?, y saber que la onda P, finalmente, representa el ritmo de marcapaso y la depolarización de las aurículas, finalmente, porque está en el techo de la aurícula, ¿no es cierto?, el nodo sinusal. Luego, el QRS representa la depolarización de los ventrículos en sí, y la onda T, la repolarización. Y eso es lo más importante del electrocardiograma. Luego, ¿tienen todos a mano el electrocardiograma que yo les mandé, o no? Sí. Sí, Perfecto. Tengo una duda, es que ¿Sí? según lo que dijo usted, entonces debería haber una disminución en la amplitud del complejo QRS. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que porque hay una falla ventricular, ¿no es cierto?, o una disminución de la capacidad contráctil del corazón, no es sine qua non a que disminuya la electricidad del corazón. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Esto tiene que ver con vectores. ¿Ya? No tiene que ver, o sea, yo en el electrocardiograma no puedo saber si el paciente tiene una buena función ventricular o tiene una baja función ventricular. Pero sí, con ciertos estigmas, puedo decir que hay algún grado de alteración del corazón. ¿Por qué? Si el QRS es muy ancho, quiere decir habitualmente que las cavidades están un tanto dilatadas. ¿Ya? Si la onda de propagación no es la adecuada, por ejemplo, no hay ondas de propagación R adecuada, o el QRS, ¿no es cierto?, no es tan, no tiene un voltaje, ¿no es cierto?, tan alto, uno puede decir que es normal nomás, ¿ya? Pero si el QRS tiene un voltaje muy alto, uno puede decir que la masa ventricular es muy grande. Y a veces eso está asociado, por ejemplo, a hipertrofias ventriculares. ¿Ya? O sea, esto tiene que ver con magnitudes eléctricas. No tiene que ver con magnitud de masa cardíaca, ¿ya? Para que no haya confusiones. Pero sí, la masa cardíaca cuando es mucha, y hay mucha depolarización, porque finalmente tiene que pensar en depolarización de miocitos, sí puede haber, ¿no es cierto?, un aumento del voltaje, finalmente. ¿Ya? ¿Está claro, no es cierto? Sí, doctor, gracias. Ya. Excelente. Entonces, bueno, finalmente era solo para que ustedes vieran, esto lo pudieran haber sacado una foto y haberle preguntado, ¿no es cierto?, a alguien a grandes rasgos, pero lo que hay en ese electrocardiograma es un ritmo sinusal del corazón asociado a un QRS un tanto ancho con un bloqueo completo de rama izquierda. Eso es lo más habitual en la insuficiencia cardíaca, porque representa un tanto que hay ciertas dilataciones, ¿no es cierto?, de las cavidades. ¿Ya? Entonces, probablemente el próximo año o el otro año, cuando ya ustedes vean esto, van a decir, ah, mire, algo está pasando acá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este electrocardiograma no es normal. ¿Ya? Y luego, con respecto al ecocardiograma, no sé si lo pudieron ver los videos. Sí, doctor. Ya. Eso ya es absolutamente complementario. ¿Ya? Y la idea de eso era que ustedes vieran, uno, cómo se ve un corazón con un ecocardiograma. Dos, que ese corazón está un tanto dilatado. Tres, que la capacidad para contraerse, no sé si ustedes se dan cuenta en que se contrae poquito, ¿ya? Y está taquicárdico, ¿ya? Tal cual como el paciente, ustedes lo están
observando cuando deciden, ¿no es cierto?, inteligentemente llevarlo a la reanimación y hacerle un examen físico rápido. ¿Ya? Y se dan cuenta que el paciente estaba a más de 100 latidos por minuto. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, la idea de esto era, en el fondo, corroborar que todo lo que ustedes ven en el examen físico y en la anamnesis, como también en la evaluación inicial del paciente, uno solamente lo corrobora con exámenes. Uno no busca con exámenes qué es lo que tiene el paciente. No sé si ustedes se dieron cuenta, nosotros en la cuarta línea de este caso clínico ya sabíamos qué es lo que tenía el paciente. ¿Por qué? Porque hay que tomar la atención en la historia de los pacientes, ¿ya? Y con la sola historia de los pacientes y lo que ustedes ven en el examen físico, incluso ya estábamos hablando del ciclo cardíaco y de la probabilidad de que este paciente tuviera un gasto cardíaco disminuido. ¿Se acuerdan? Entonces esa es la forma en que piensa el médico, ¿ya? El médico piensa, 1, en adquirir toda la información posible. 2, procesar la información. 3, ver con respecto a esta información el examen físico, si esto se correlaciona o no se correlaciona. Una vez que se correlaciona, usted ya tiene el diagnóstico. Y los exámenes son absolutamente complementarios. Usted ya sabe qué es lo que tiene el paciente. ¿Ya? Así es como trabajan algunos colegas que están a veces en Lonquimay, se les echó a perder el electrocardiograma y no tienen ninguna posibilidad de tomar ni siquiera un examen de sangre. Y ellos llaman por teléfono, nos dicen, doctor, mire, la historia del paciente es esta, la signología que yo encontré es esta, por lo tanto yo creo que el paciente tiene o está cursando al menos con insuficiencia cardíaca, probablemente por un infarto por miocardio, lo quiero derivar para que ustedes lo evalúen en Temuco. Ningún problema, derívelo nomás. ¿Ya? Pero si ustedes no hacen ese ejercicio, es muy difícil que luego con los exámenes sepan, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen los pacientes. Y ahí nos encontramos, ¿no es cierto?, con una gama de pacientes que llegan con 200 exámenes a preguntar qué es lo que pueden tener. ¿Ya? Y eso no es lo correcto. Lo correcto es escuchar al paciente de forma adecuada y ese es el sello de la universidad y se van a dar cuenta de cuando después vayan a cualquier otra universidad a hacer su posgrado o vayan a trabajar a otro lado, ustedes van a tener los diagnósticos antes que todos los que están esperando que les llegue el examen para poder corroborar su diagnóstico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo esencial es escuchar al paciente, lo esencial es tocar al paciente y hacer, ¿no es cierto?, un examen físico adecuado y ustedes ahí ya tienen el diagnóstico. Excelente. Cuéntenme cómo estaban los exámenes generales. Hemograma, creatinina, etcétera. Yo investigué que o sea, con los valores de referencia, el hematocrito está disminuido, la hemoglobina igual, glóbulos blancos también, plaqueta también, y eso. Yo lo asocio a que hay un aumento en la volemia y producto de eso puede haber una deficiencia, o sea, puede haber un déficit de los valores normales. Igual no sé, por lo que investigué tenía que ver igual con que puede haber una estimulación del péptido, no, eso, que el otro no es. Eso, que hay un aumento de la volemia, según yo, de una forma del cuerpo de recuperar la presión que ha perdido. ¿Aló? Creo que se cayó el doctor Juan. Y se marchó. No, si estoy aquí, perfecto. Si te he escuchado todo, ya. algo pasó nomás. ¿Ya? Y te escuché perfecto. Mira, súper interesante lo que tú comentaste. ¿Me están escuchando ahora, no es cierto? Sí, se escucha. Sí, excelente. Súper interesante porque quiero saber cómo llegaste a eso. ¿Por qué crees tú que aumentó la volemia, digamos? Que fue medio largo no, déjame acordar. Ya es que lo que pasa es que
según yo, el cuerpo, cuando hay disminución en la presión, ¿Ya? tiende a liberar, si no me equivoco, el sistema renina-angiotensina y también Excelente. Mira, y la AH. Y mira, eso va a hacer aumentar la reabsorción de agua. pero es que excelente, excelente. Me ha pasado que en sexto año de medicina no me contestan lo que tú me estás contestando. Cuando disminuye la presión, empieza a llegar menor flujo a el riñón, un órgano noble, que tiene, ¿no es cierto?, su sistema mínimo de función, que es el nefrón o la nefrona, como le dice algunos doctores, el nefrólogo, digamos, que le gusta decir así, teniendo, ¿no es cierto?, un sistema aferente y un sistema eferente asociado a todos los túbulos, ¿no es cierto?, que representan finalmente la función. Asociado a la arteria aferente tenemos el sistema yuxtaglomerular. El sistema yuxtaglomerular sensa sodio, como también sensa presión. Si hay disminución de la presión, el sistema yuxtaglomerular va a hacer que se libere de forma desmedida y se active el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto?, como también, ¿no es cierto?, ADH. Y eso va a generar que nosotros tengamos aumento de la reabsorción de líquidos a nivel del túbulo, de los túbulos, ¿no es cierto?, renales, y además, ¿no es cierto?, un aumento de la volemia consiguientemente. ¿Para qué? Para tratar de suplir finalmente esta disminución en el gasto cardíaco que existe en el corazón por falla cardíaca. ¿Estamos? Y eso genera finalmente que el cuerpo quiere aumentar la presión, pero sigue no pudiendo hacerlo porque hay una falla, ¿no es cierto?, de bomba finalmente. ¿Ya? Y eso es lo que hace que se acumule, ¿no es cierto?, finalmente tanto líquido en el cuerpo. ¿Ya? Y eso es la fisiopatología pura del desarrollo, ¿no es cierto?, hay muchas otras cosas, digamos, pero eso es lo más importante del desarrollo, ¿no es cierto?, en la insuficiencia cardíaca. El eje renina-angiotensina-aldosterona, y sobre todo la aldosterona también, tiene la capacidad incluso de producir remodelado cardíaco. Y es por eso que ustedes ven, ¿no es cierto?, ciertas alteraciones de las cavidades cardíacas, sobre todo del ventrículo izquierdo, con deterioro de este mismo y reemplazo de los miocitos y las fibras miocárdicas por colágeno. Y eso determina que cada vez, ¿no es cierto?, la función se vaya deteriorando más. Por eso es que cada vez que se descompensan más los pacientes, cada vez que quedan hospitalizados, la probabilidad de sobrevivir, ¿no es cierto?, o la probabilidad o la sobrevida se va acortando. ¿Y el por qué? Porque hay remodelados que nosotros no podemos, ¿no es cierto?, volver atrás finalmente. ¿Ya? Esto es progresivo. Por eso es que los pacientes tienen que estar muy bien compensados. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Excelente. Por eso, uno de los marcadores más importantes en la insuficiencia cardíaca, y que ustedes pueden ver, chuta, cuán hipervolémico finalmente está el paciente, está asociado a el sodio. Si ustedes tienen una insuficiencia cardíaca y además tienen una hiponatremia importante, ese paciente tiene mucha agua, ¿ya? Porque es una hiponatremia, ¿no es cierto?, finalmente con volumen extracelular aumentado. ¿Estamos? Sí, doctor. Una Oye, duda. ustedes se van a dar cuenta que cada vez que me vean, todos los años, a veces, pucha, que es latero el doctor Potov con la fisiología y la fisiopatología, pero es que es lo más importante para poder entender las enfermedades cardíacas. Y todo tipo de enfermedades, ustedes se van a dar cuenta. ¿Ya? Cuéntame. En ese caso, ¿cuál sería el manejo inicial? Ajá, excelente. Si todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, va de la mano de que hay un aumento del volumen, ¿cuál crees tú que es lo primero que nosotros deberíamos hacer? No, no sé. Sacar el volumen de alguna forma, ¿no es cierto? Sí.
Pero Porque, se pudiera porque hacer una punción, algo así, pero no, es que no. Existen los diuréticos. No sé si ustedes habían escuchado alguna vez de diuréticos. ¿Qué es lo que hacen los diuréticos? hacen orinar, básicamente. Ya, pues, ahí como todo en medicina depende postdoctor, ¿ya? Y eso es algo que ustedes van a aprender muy temprano, ¿ya? El próximo año van a tener incorporado eso, depende postdoctor. Sí, ¿por qué? Porque depende de el tipo de diurético, la forma en que actúa el diurético, si es oral o es endovenoso, etcétera, etcétera. Pero independiente de todo, como grupo de diuréticos, finalmente, el conducto final de acción es un aumento de la diuresis, ¿ya? Y eso puede ser o no a expensa, ¿no es cierto?, asociado o no al sodio, pero aumento de la diuresis. Y ese aumento de la diuresis, habitualmente, cuando el paciente ya está congestivo, como este paciente, lo ideal, ¿no es cierto?, es que tú ingresas al paciente, le des oxígeno, primero que todo, ¿no es cierto?, porque está desaturando o está al límite. Entonces tú le das oxígeno para que el paciente se sienta un poco más tranquilo, tenga una mejor saturación y haya una mejor oxigenación tanto en el corazón como en los distintos órganos nobles. 1. 2. El paciente evalúas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del sensorio, cuál es el Glasgow que tiene, o sea, cuál es la capacidad para poder responder, ¿no es cierto?, tanto de forma motora como de forma espontánea, si hay, ¿no es cierto?, apertura ocular o no, cuán atento está el paciente. Y si el Glasgow es muy bajo, hay veces en que es mejor fijar o poder manejar la vía aérea e incluso estos pacientes pueden llegar a intubación cuando la saturación es muy catastrófica, ¿ya? Asociado a un compromiso de conciencia. 2. 3. Diuréticos endovenosos. Habitualmente nosotros utilizamos furosemida endovenosa para poder, ¿no es cierto?, generar una diuresis controlada y de forma, ¿no es cierto?, inmediata. Además, le estamos poniendo una sonda para poder medir todo lo que el paciente está orinando. Si es necesario, y dependiendo de cuál es la función que tenga el corazón, podemos incluso utilizar inótropos. No sé si ustedes conocían lo que es un inótropo. Un inótropo es una medicación que, estimulando la función del miocardiocito de forma directa o a través de receptores, ¿no es cierto?, permitiendo así un aumento en la contractilidad del corazón. Y así aumentamos, ¿no es cierto?, el volumen cardíaco, el volumen, ¿no es cierto?, latido, aumentamos también el gasto cardíaco y así mejora prácticamente todo lo que nos está produciendo las alteraciones en este paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Sí, doctor. Gracias. Excelente. Hay veces, alguien nombró las punciones, hay veces en que los derrames pleurales son tan extensos, ¿no es cierto?, asociados a la insuficiencia cardíaca, que el paciente se ve beneficiado con una punción, ¿ya? Si es que no responde de forma adecuada también y rápida a los diuréticos, ¿ya? También lo realizamos, digamos, pero no es el manejo inicial, digamos. Un paciente que se está ahogando, no va a ser lo primero que le vamos a hacer el funcionarle la pleura, digamos, ¿ya? Sino que compensarlo inicialmente con las cosas que yo les había comentado y luego ver si es que lo podemos mejorar o ayudar con otras cosas, ¿ya? Cuéntenme, creo que ya respondimos casi todas las preguntas que yo les había hecho, ¿no? Chicos, Sí, doctor, creo que sí. ¿ya? Eso sí, hay una que dice en el ecocardiograma se calcula un BTI que determina un volumen latido de 45 ml. ¿Cuál es el gasto Eso, cardíaco? qué lindo. Mire, eso es hermoso porque es súper fácil. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Díganmelo ustedes. El volumen inyectado por la frecuencia cardíaca. Perfecto. El volumen inyectado es lo mismo que el volumen latido.
O sea, por cada latido yo tengo este volumen. Solamente le cambié la palabra para ver si es que alguien, ¿no es cierto?, averiguaba más, ¿ya? Pero finalmente, ¿ese volumen de cuánto es? Sería 4 litros y medio, porque tiene 100 pulsaciones por minuto, según lo que decía. ¿O no? Ah, no tenía. ¿Ya? Sí. 40, Sería 45 por 100. ¿ya? O sea, ¿Y eso cuánto da? 4.500 ml. Excelente. Y eso 4.500 es, ¿qué es lo que es? Gasto cardíaco. Eso es Excelente. ¿Y qué es lo que nosotros medimos habitualmente? ¿El gasto cardíaco o el índice cardíaco? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Piénsenlo 2 segundos y yo vuelvo al tiro, ¿ya? Para que me digan. Espérenme 2 segundos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el gasto cardíaco y el índice cardíaco? Que el índice cardíaco es por metro cuadrado, ¿no? Exacto. Por superficie corporal. Por IMC, en el fondo. Mm. ¿Ya? Eso es. En realidad, su superficie corporal. Entonces, ¿el gasto cardíaco está disminuido o no? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? cercana a los 5 litros. Exacto. Entonces Pero tenemos un gasto cardíaco que está disminuyendo, ¿no es cierto? Cada vez menos. Y el índice cardíaco es mucho más bajo. ¿Cuánto es el índice cardíaco normal? ¿Alguien sabe? ¿cómo se calcula el índice cardíaco? Que no había escuchado el nombre antes. Búsquenlo, porque es súper importante, porque se les quede, claro, están en sus computadores ahí, así que... ¿Es a 4 litros o no? Del índice cardíaco, ¿no? Sí. Excelente. Búsquenlo sí porque es un poquito menos en realidad. Oigan, que, es súper yo quise un poco llevar el caso clínico al, como se dice, al next step, al otro nivel, en el fondo, ¿ya? Porque creo que es la forma de que ustedes aprendan mucho más, empiecen a conocer nuevos conceptos y hay algunos, ¿no es cierto?, de ustedes que les va a, ¿no es cierto?, a aplicar el bichito finalmente y van a estudiar más en base a esto. Lo que nosotros conversamos hoy
son libros y libros de la medicina y la cardiología, pasando desde la semiología a la fisiopatología, la fisiopatología y la evaluación, ¿no es cierto?, de exámenes, y estos complementarlos luego nuevamente desde cero con lo que nosotros estamos viendo y hablando en un paciente. Lo que ustedes hicieron hoy día fue finalmente recibir un paciente, manejarlo, evaluarlo y luego hacer un manejo inicial desde el punto de vista médico, ¿ya? Que es todo lo que nosotros hacemos todos los días con cada paciente que se nos presenta, ¿no es cierto?, o que estamos, ¿no es cierto?, enfrentando. Y esa forma de pensar es la más importante para que ustedes puedan salir de la universidad con una correcta capacidad de desarrollo, ¿no es cierto?, en la correcta interpretación de las eventualidades que pueda tener cualquier paciente. No todos los pacientes son iguales, todos los pacientes son distintos, pero uno los tiene que meter dentro de grupos y de sacos para poder desarrollar y poder permitir que esta persona que le tocó, ¿no es cierto?, el médico tal, evolucione de forma satisfactoria. ¿Ya? Yo no sé si queda alguna otra duda de lo que acabamos de conversar. No sé cuánto rato llevamos. ¿Aló, me escuchan? 1:20. Sí, escucha. Notable. Qué bueno. Cuéntenme alguna otra duda que quede. Busqué el índice cardíaco en un libro, en el Ganon, y era 3,2 litros. No sé Exacto, si ese es el valor. exacto. Pero no es único, ¿ah? Sino que es un rango. Va entre 2.8 y 3.4 más menos 2. Por lo tanto, es 3.2. ¿Me entiendes? Sí. Ya, excelente. Igual varía según si es un niño o sí, un por eso mayor. por eso el índice cardíaco. Ah, ¿Está? Por eso el gasto cardíaco es muy vago, ¿eh? Y lo más importante en el fondo es el índice cardíaco. ¿Ya? Cuéntenme, ¿cuántos alumnos tuvimos conversando? ¿Cuántos son? Somos 24 horas. 24 horas. Ya, excelente. Oigan, ustedes cuéntenme, ¿nos vamos a volver a ver en algún momento o no? No sé, doctor, porque esta es la última Ya, clase antes de la prueba. ya, y después... no, yo digo en otro ramo, ¿cuál es el próximo ramo que les toca de todo esto? Por supuesto que el próximo bases, pero ¿en qué fecha, digamos? Como está todo corrido, por eso les pregunto. Tendría que No ser saben. como en un mes más. O sea, es que no, la próxima semana nos queda la semana de pruebas. Después, supongo que son 2 semanas de vacaciones. O una, no estoy seguro. parte Entonces, de la primera semana de noviembre, si no me equivoco, Como el 2 de noviembre. Sí, el 2 de noviembre parte sí, como en noviembre. el otro semestre. ¿Aló? Marcelo, ¿estás por ahí?
Parece que... Hola muchachos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Hola, doctor. No sé si Marcelo parece que está con algún problema porque se desconectó, le hizo la pregunta y se desconectó. Pero está, digamos, está visible ahí. Ustedes tienen clase ahora, ¿verdad? ¿Aló? ¿En la hora que sigue? ¿Aló, Marcelo? No, no tenemos. ¿Aló? Ah, ya. Lo- No, me Ya. preocupaba por la hora de cierre de la actividad. Pero por lo que he escuchado entiendo ya están terminando. Marcelo, sí, te doy la palabra. Bien. Excelente, excelente. Bueno, parece que se cortó justo cuando... y si me lo escucharon, les voy a dar la lata de nuevo. Es que lo más importante es que ustedes sean buenos clínicos, ¿ya? Y para ser buen clínico hay que entender de forma adecuada la semiología, luego la fisiología, y para luego entender la fisiopatología de las enfermedades. Y de esa forma ustedes van a poder ser muy buenos médicos y no el que en algún momento la chunta, ¿no es cierto?, lo que dijo, lo que preguntó el doctor en la sala ¿no es cierto?, y aplausos, sino que donde ustedes estén, en traumatología, en ginecología, en pediatría, en cardiología, parados, ¿no es cierto?, van a poder llegar a un proceso diagnóstico independiente de la enfermedad que los pacientes tengan, ¿no es cierto? ¿Por qué? O independiente del paciente que tengan al frente. ¿Por qué? Porque van a entender el flujo del cómo navegar, ¿ya? Y esto es algo que a mí me enseñó el doctor Osa desde chiquitito. Una de las personas, ¿no es cierto?, que es considerado los mejores clínicos que ha habido, ¿no es cierto?, en la Universidad de la Frontera. Así que vamos a seguir con el mismo espíritu para que siempre haya generaciones, ¿no es cierto?, que vayan saliendo con esa idea de lo que es el médico. ¿Mm? Espero que les haya gustado la clase. Como les comentaba, el caso clínico lo hice adrede. Averiguaron ustedes hartas cosas, el cómo lo hicimos. Muchas gracias por la participación. Es bueno que sepan que a mí me gusta el construir, ¿ya? No destruir. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes opinen, jamás se van a encontrar con un profesor que va a estar retando, ni que va a humillar o algo por el estilo. Lo que a mí me gusta, y prefiero que se equivoquen ahora con nosotros, en las aulas, ¿ya? Que no se equivoquen después cuando estén solos, ¿no es cierto?, a las 2 de la mañana recibiendo este paciente, sino que se acuerden que alguna vez vieron una cosa parecida, un caso clínico que es clásico de las 2 de la mañana del hospital, al menos lo vieron con el doctor Potov, y se acuerden, ¿no es cierto?, de un par de tips, finalmente, que es lo importante para poder seguir adelante, que el paciente ande bien y solicitar ayuda si es necesario. ¿Mm? Así que espero que lo hayan pasado bien y espero tampoco haberlos estresado tanto habiéndole mandado, ¿no es cierto?, un caso clínico bastante complejo. Y lo felicito por haberse ordenado igual, a pesar de ser un caso clínico bastante avanzado. Muchas gracias. Bien, Marcelo, muchas gracias a ti. Entonces, con esto damos por terminada la sesión. Te voy a mandar un mensaje por interno, Marcelo, para hablar un par de cositas y ahí nos coordinamos más tarde. Excelente. Muchachos, Bueno, quedan que también. en libertad de acción. Steffi le mando un link en minutos para que conversemos del tema que hablamos por el chat. Ya, que tengan un excelente fin de semana y que les vaya bien en la prueba del martes. Chao, Muchas gracias. gracias, doctores. Chao, Muchas muchas gracias. gracias. Por la clase. Chao, muchas gracias.